¿Ya no? Ya. Muy buenas noches a todos los presentes y también a aquellos que se están conectando, se han conectado ya mediante el link. Eh, Continuando pues con el mes del contador. El Consejo Directivo, a través del señor decano, José Alberto Chocano Figueroa, acordamos ya no hacer el mes del contador, sino el mes del contador. O sea, durante todo el mes de septiembre va a haber charlas, seminarios, foros, para que todos los colegas se capaciten, porque la capacitación es importante. Creemos que es el fin supremo de todo colegio profesional, capacitar a todos sus agremiados. En ese sentido, el día de ayer se llevó a cabo esta charla con el colega Juan Román Sánchez Panta sobre un tema muy especial. El día de hoy, doctor Chocano nos va a dictar un curso que se llama la contabilidad prospectiva, un tema muy importante en la cual todos nosotros debemos tomar mucha atención y aprender ese tema que para nosotros es importante, ¿no? En ese sentido, el señor decano, José Alberto, nos va a brindar sus conocimientos y hay que estar atentos a todo lo que el día de hoy él vierta. Primeramente, la hoja de vida del doctor Chocano. El doctor José Alberto Chocano Figueroa es doctor en gestión empresarial, tiene como 3 maestrías, todos lo sabemos. Actualmente es el decano del Colegio de Contadores Públicos Ayali, contador público por la Universidad Nacional Hermino Valdizán. También es magíster en gestión empresarial por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, doctor en gestión empresarial, Universidad Nacional Hermino Valdizán, especialista en auditoría tributaria y financiera, especialista en finanzas corporativas, Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, especialista en investigación en ciencias contables y financieras, Colegio de Contadores Públicos de Piura. También es especialista en las NICs, sector público, y especialista en peritaje contable, Colegio de Contadores Públicos de Lima. Es docente en pregrado de la Universidad Privada de Pucallpa, Universidad Nacional de Ucayali, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ucayali. También ha sido director regional de Integración Administrativa y Secretaría de Planificación y Presupuesto de Hacienda del Gobierno Regional de Ucayali. Sí, también director regional de Contaduría, Consejo Transitorio de Administración Regional de Ucayali. Sido gerente regional de Administración, Consejo Transitorio de Administración Regional de Ucayali. También ha sido gerente de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali. Decano de los consejos directivos, periodos 1998-2000. Luego 2007, 2008 y 2024-2025 del Colegio de Contadores Públicos de Ucayali. Integrante del Consejo Directivo, periodo 2000 a 2012, de la Federación de Colegios de Hoteles Públicos del Perú. En ese sentido, el doctor Chocano en ese momento va a empezar a brindar el tema, la contabilidad prospectiva. Señor decano, por favor, con su palabra. Un aplauso para el señor decano, por favor, colega. Ingeniero, ¿podría poner la resolución número 38 de la Junta de Decanos? Buenas noches, colegas. Para mí es un agrado dirigirme a ustedes, pero hace unos instantes ha llegado una resolución de la Junta de Decanos, ¿no? Es la resolución número 38, que por favor corra el artículo. No, bien. Pues en esta resolución, la 38, es producto de los acuerdos que tomó la Junta de Decanos. Y nosotros nos propusimos obtener la sede de la Convención Nacional de Contabilidad Gubernamental y aquí nos otorgan. Artículo primero, designar al Colegio de Contadores Públicos de Ucayali como responsable de la organización de la 12 Convención Nacional de Contabilidad Gubernamental y Gestión Pública GUBER 2027. Entonces ya nos designaron la sede y disponen que el Colegio de Contadores empiece a organizar. Entonces, colegas, es el cuarto evento que hacemos en el colegio.
de Contadores, hicimos el Congreso del 98 al 2000, hicimos Guber el 2011, hicimos Tribute el 2022 y el 2027 vamos a hacer nuevamente la versión 12 de Guber. Entonces yo creo que para nosotros es un gran logro haber obtenido esta sede. Bien, ahora sí podemos empezar. Bien, cuando empezamos a organizar este ciclo de charlas o exposiciones por el mes del contador, eh, en la- conversamos con unos colegas y empezamos a trabajar este tema de contabilidad prospectiva. Y esto de contabilidad prospectiva es la respuesta a los agoreros que dicen que nuestra profesión va a desaparecer. Ellos dicen que va a desaparecer indudablemente, ¿no? Porque creen, por ahí salió un economista agorero y se va a desaparecer. Por ahí salió mucha gente a decir que contabilidad desaparece. No, nunca va a desaparecer nuestra profesión. ¿Por qué? Porque hoy le voy a demostrar qué es lo que es el futuro de la profesión. Eh, bien, cuando hablamos de contabilidad, eh, en la ciencia contable, Roberto Gómez, no Bolaños, habla de algunas funciones, ¿no? Establece 7 funciones en contabilidad. La captación contable, la medición contable, la valoración contable, eh, la representación, la agregación, la interpretación y la información contable. Cuando, ingeniero, cuando hablamos de la captación contable, es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque los contadores captamos con nuestros conocimientos y con nuestros sentidos. Con nuestros sentidos captamos los hechos, captamos los bienes. Si no tenemos, por ejemplo, el valor de estos bienes, el contador viene, observa y dice, es una silla, tiene tales características y luego procesamos. En ese proceso podemos establecer el, el hecho de la captación. Es producto de nuestra percepción. El contador tiene las percepciones y capta el hecho. Luego de captar el hecho, tenemos la medición. Por favor, el siguiente. ¿Y qué es la medición contable? Nosotros empezamos a medir lo que hemos captado. Hemos captado este bien y empezamos a medir. ¿Y cómo medimos? Bajo 3 conceptos. Uno, el objeto cuya propiedad se va a medir, la silla. Luego, un sistema de medición. ¿Y cuál es nuestro sistema de medición? Lo que tenemos, la teoría contable o la doctrina contable. Hay 2 escuelas en la profesión contable. Unos hablan de teoría y otros hablan de doctrina. Cuando hablamos de teoría, hablamos de leyes contables. Una de las leyes que tenemos, por ejemplo, es la dualidad. Y la dualidad no solamente es un concepto del activo es igual a pasivo más patrimonio, sino es un concepto diferente de la interpretación de los contadores. Y cuando hablamos de doctrina, vamos a hablar de las normas internacionales de contabilidad, de las normas de auditoría, de las normas de educación. Esa es la forma de medición. Ese es el sistema de medición nuestro. ¿Y quién lo ha creado? El contador. Nosotros los contadores hemos creado nuestro sistema de medición. ¿Y cómo hacemos para medir? Tenemos que tener una persona. ¿Y quién es la persona? El contador, el experto. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener 3 conceptos fundamentales. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? ¿Y quién lo va a medir? ¿Qué medimos? Lo que hemos captado con nuestros conocimientos, con nuestros órganos sensoriales. Vamos a decirnos, aquí hay una silla, correcto, es una silla. El contador dice, esto es una silla. Y con nuestros conceptos contables vamos a ponerle un precio. Vamos a asignarles un precio por nuestra doctrina. Ahí va el valor de mercado y una serie de tipos de valores que el contador los va a manejar. Luego, ¿quién lo va a hacer? El contador. Eso es el proceso de medición. El siguiente.
Luego de medir, lo vamos a valorar. Le vamos a asignar un monto. ¿Y cómo le asignamos el monto? ¿No? Primero, con una medición fija o física. Luego, con ciertos parámetros de valoración. Tenemos que establecer una moneda común denominador. Luego, una expresión monetaria. Entonces decimos, esto vale tanto en el mercado. ¿Cómo establecemos? Con el valor de mercado. La silla vale 10 soles o 20 soles. Eso es el valor de mercado. Y es un concepto de nuestra doctrina contable. Es un concepto, hemos medido físicamente, no sabemos el valor. Hemos fijado un parámetro, una forma de medición y también una expresión monetaria. Por favor, la siguiente. A partir de eso, hacemos una representación. Y lo fundamental en la representación es la cuenta. ¿Y qué es la cuenta? Es una convención que en nuestra ciencia se denomina cuenta. Entonces decimos, hoy vamos a vertebrar un estado financiero, un reporte, el balance general o el estado de situación financiera, antes balance general, ¿no? Entonces, bajo la doctrina anglosajona, nosotros tenemos 4 estados financieros básicos que dice la NIC 1 y todos los conceptos de las normas internacionales de contabilidad. El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Bajo el concepto de las normas USGAP de Estados Unidos, solamente hay un solo estado financiero, ingresos y gastos. Entonces, ¿es igual? Es igual. Lo que tiene los ingresos y los gastos que tenemos en el estado de resultados. Entonces, nosotros hacemos una representación. Decimos, vamos a hacer reportes. Y hemos establecido convencionalmente, de acuerdo a nuestra doctrina, que hay 4 estados financieros en el país. ¿Por qué? Porque seguimos el método anglosajón, sajono, que quien tiene la forma o quien dictamina es la Federación Internacional de Contadores, IFAC. Entonces, ese es el método anglosajón. Nosotros en la NIC 1 decimos son 4 estados financieros. ¿Puede haber más? Debe de haber más. Debe de haber más. Entonces, luego decimos, bueno, nuestra partida doble, ¿no? Cargo, abono, debe de haber, ¿no? Deudor, activo, pasivo, ingresos, gastos, pérdidas y ganancias, ¿no? En este proceso también hay es la coordinación, ¿no? En la coordinación tenemos que establecer la igualdad con nuestra ley de la dualidad. Lo siguiente, a partir de eso, a partir de la representación, de la cuenta, empezamos a hacer la agregación. Si es un grupo económico, sumamos todos los estados financieros del grupo económico. Y eso agregamos a los estados financieros. En el caso del sector público, tienen una unidad ejecutora. A partir de la unidad ejecutora, esa pertenece a un pliego. El pliego lo integra, está agregando las cuentas. Luego van a un sector, si es educación, si es salud. Luego van a la cuenta general. Y a partir de eso se empieza a hacer la agregación contable. ¿Es fundamental? Sí, es la integración de los estados financieros, es la integración de todas las cuentas que se van consolidando. Y luego esto va a reflejar, por ejemplo, los estados financieros de un gobierno regional. El gobierno regional de Ucayali tiene 20 unidades ejecutoras. Entonces, en la oficina de contabilidad integran, están haciendo la agregación. Ese estado financiero va a la Dirección Nacional de Contabilidad y pasa a hacer la cuenta general, pero solamente de los gobiernos regionales, ¿no? Son 25 gobiernos regionales y lo consolidan. Entonces hay una cuenta general del gobierno regional o hay una cuenta general de solamente los gobiernos regionales. Entonces, este es uno de los conceptos fundamentales, proceso de agregación. El siguiente, por favor. A partir de eso, de que agregamos, tenemos que interpretar. Por aquí yo siempre escuchaba a los colegas cuando enseñaban contabilidad, decían, vamos a analizar y vamos a interpretar los estados financieros. Vamos a interpretar y vamos a analizar ratios financieros,
de la posguerra. Vamos a analizar también con qué, con porcentajes, qué porcentaje tiene el activo, el pasivo, qué porcentaje tiene propiedad y planta, efectivo. Ese proceso es la interpretación. ¿Y para qué necesitamos interpretar los estados financieros? Para evaluar. A partir de eso hacemos los ratios financieros. Y a partir de eso sabemos de solvencia, liquidez, prueba ácida y todos los conceptos que tenemos. Aun cuando esos son obsoletos, porque tendríamos que utilizar el balance scorecard para evaluar, pero que hasta ahora no sirve. El siguiente, colega, ingeniero. Bien, hemos hablado de la información contable. Cuando hablamos de la información contable, empezamos a mencionar las cualidades. Una de ellas es que es identificable, que es clara, que es oportuno, que es relevante, razonable. Entonces, estas son las características de la información. La información tiene que tener ciertas características. ¿Por qué? Porque están relacionados, están hechas para un propósito general. Según las normas internacionales, nuestros estados financieros son de propósito general y tienen gente que está interesada. Tienen los bancos, los trabajadores, la misma institución está organizada, necesita información. Y la información que hacemos los contadores debe ser identificable, oportuna, clara, imparcial. Hasta en nuestro himno, dicen. ¿Qué dice nuestro himno, contadores? Ponemos en la balanza todos pero igual. O sea, no nos interesa qué nivel de representación tenga la empresa, pero no, simplemente nosotros somos neutrales. Cuando liquidamos impuestos, ¿somos neutrales o no? Entre el Estado y la empresa. El contador, eso es lo que hace, ¿no? Es esencial. Por favor, lo siguiente. Hasta aquí hemos hablado del libro, de su libro de Roberto Gómez Bolaños respecto a la ciencia contable. Ahora sí, pasamos a la otra parte, a la auditoría contable. ¿Y qué hacemos los contadores? Los contadores hemos hecho la captación, hemos visto la realidad objetiva, hemos tocado, palmado y hemos evaluado. Y le hemos cuantificado, le hemos puesto un valor, hemos hecho el estado financiero. Pero ahora dudamos. ¿Por qué? Dudamos de que ese estado financiero sea correcto. Entonces, ¿qué logramos? Una auditoría. ¿Y la auditoría qué es? Es la contrastación de la información contable con la realidad objetiva. Regresamos a la realidad objetiva. ¿Qué hace el auditor? Va a caja y dice efectivo y equivalente de efectivo. Cuenta nuevamente el dinero. Tanto de dinero en efectivo, tanto en las cuentas corrientes, hace la contrastación, tanto en cuentas por cobrar, va al almacén, a su inventario. ¿Qué está haciendo? ¿Está contrastando contra qué? Contra la realidad objetiva. ¿Eso es fundamental? Sí. ¿Y qué concluye el auditor? ¿O en qué concluye el auditor? El auditor concluye en que los estados financieros son razonables. Para nosotros no hay perfección, para los contadores no hay perfección. ¿Por qué? ¿Por qué es razonable? Porque es a un tiempo, un espacio y a una historia. A un tiempo, al 31 de diciembre del 2024 eran razonables. A un espacio y a una historia. Se incendia la empresa, ya no es razonable a los estados financieros. Deja de ser aplicar el principio de empresa en marcha, los estados financieros ya no son razonables. ¿Eso es fundamental? Sí, es fundamental la auditoría para contrastar con la realidad objetiva. Lo siguiente, esto, y luego pasamos a la información contable histórica. La información contable es histórica. ¿Por qué? Fue ayer. Hacemos en marzo, pero el estado financiero es del 31 de diciembre, es histórico, pero es razonable. Pero es razonable a un espacio y un tiempo histórico. ¿Esa información es fundamental? Sí. Esta información se refiere a la exactitud y veracidad de todas las cuentas, de todos los componentes, de todos los rubros de los estados financieros. Entonces, con la auditoría hemos hecho la verificación y luego los estados financieros históricos son auditados y se han verificado. Por favor, el número 10. A partir de eso,
hablamos de la cuestión histórica, pero ahora sí vamos a hablar de la contabilidad prospectiva. ¿Qué es la contabilidad prospectiva? La información financiera prospectiva presenta las siguientes características. Luego lo vamos a definir. Pone en acento lo que puede acontecer. Es de futuro. Es un análisis sistémico. Es una base que de naturaleza es especulativa. Tiene riesgo e incertidumbre. Tiene un análisis de prioridades y el cambio es una característica fundamental. Siempre hemos dicho, no todos estamos de acuerdo con algo, solamente con el cambio. Con todo lo demás no estoy de acuerdo. Y la información prospectiva es esa. Estamos de acuerdo solamente con el cambio. Lo siguiente. La información contable prospectiva tiene ciertas características. La vamos a comparar con la financiera. La financiera es verificable. La financiera es cuantificable. La financiera es aislada y tiene un soporte objetivo. ¿Qué tiene la información prospectiva? Es multidisciplinar, es sistémico, tiene una base especulativa, tiene riesgo, tiene análisis y tiene campo. Entonces, esa es la diferencia entre la información histórica y los contadores debemos pasar a hacer contabilidad prospectiva. ¿Y cómo hacemos contabilidad prospectiva? Por favor, el siguiente cuadro. Aquí podemos ver un modelo de información prospectivo. En este modelo de información prospectivo podemos establecer un modelo de cómo abordamos la información financiera prospectiva. Luego hacemos un análisis del contexto, luego hacemos un modelo de abordaje. Y los estados financieros tienen dos componentes, el componente estático y el componente dinámico. Ahí tenemos que trabajar. El componente estático es el aspecto legal y ético. Todas las normas nuestras son estáticas, no son dinámicas. El impuesto a la renta es estático, el impuesto a la venta es estático. Y los aspectos éticos son estáticos. Pero la contabilidad prospectiva debe ser dinámica. Esa es la diferencia que tenemos que tener entre el histórico y la prospectiva. El sistema estático es la ética y son todas nuestras normas. Nuestras normas internacionales son estáticas. Nuestras normas de auditoría son estáticas. Toda la norma, toda la doctrina contable es estática, excepto el concepto de dualidad. Pero el proceso en la auditoría sí debe ser dinámico. Por favor, el siguiente cuadro. Cuando hablamos de información contable, podemos decir lo siguiente, ¿no? Tenemos un riesgo, tenemos una incertidumbre, tenemos objetivos estratégicos de una información, de una empresa. Nosotros partimos de la información histórica, pero ¿qué es lo que quiere ser la empresa? ¿Qué es lo que quiere ser la institución? ¿Dónde está en sus objetivos? En su objetivo estratégico, en sus metas. Ahí debemos de llegar los contadores. ¿Y cómo vamos a llegar los contadores a hacer que la empresa cumpla sus objetivos, que la institución cumpla sus objetivos? ¿Cuáles son las? Cuando ustedes van, siempre van a tener dos cosas, ¿no? Visión y misión. Y luego van a ver siempre en su página web de todas las entidades y las empresas sus objetivos estratégicos. A eso debemos llegar los contadores, a cumplir los objetivos estratégicos. Eso es la contabilidad. No es lo que nos dicen hacer cosas que nos enseñaron históricamente. Tenemos que lograr. ¿Y cómo vamos a lograr? Generando escenarios, generando supuestos. Cuando enseñaba la contabilidad presupuestal, pero no la contabilidad presupuestal del sector público, que llega a ser 4 o 5%, era partir de un estado financiero y proyectar. Proyectamos compras, proyectamos ventas, proyectamos gastos. ¿Con qué? ¿Con qué conceptos? Dos cosas. Con el costo del dólar y con las variables macroeconómicas. ¿Y cuáles son nuestras variables macroeconómicas del país?
y lo aplicamos para las proyecciones. ¿Cuál es el comportamiento de nuestras ventas? ¿Cómo hemos crecido? Y seguimos proyectando. ¿Y qué debemos de hacer para llegar a la meta? Eso es la contabilidad. No es la histórica, es la que debemos realizar. El hospital, ¿cuál es su objetivo? Ustedes saben que en materia de salud hay dos formas de abordar, ¿no? Uno, prevención, y el otro es cura. La prevención se hace en los países más adelantados, donde el médico va a tu casa, donde el médico te visita y te da antes la medicina o te instruye para prevenir las enfermedades. Y la recuperación que hacemos en nuestro país, nos vamos a los hospitales y buscamos un especialista para que nos cure, nos opere. Si vamos a prevención, eso es lo que tenemos que proyectar los contadores. ¿Cómo hacerla? Y nos van a decir, esta es labor de economistas. No, es labor de contadores, porque todo se gerencia con datos ciertos, no con supuestos, no con proyecciones simplemente, con datos. Partimos de la contabilidad histórica auditada, partimos de una realidad. ¿Y cómo hemos hecho los contadores para obtener esa realidad? Hemos captado, hemos medido y al final hemos sacado una información. Lo hemos auditado porque desconfiamos. Le decimos, oye, auditor, dime si mis estados financieros están correctos. A partir de eso proyectamos con los escenarios. Hacemos los presupuestos, pero ¿en base a qué? A las proyecciones macroeconómicas, al crecimiento del país, una serie de conceptos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Filtrando, hacemos una nueva información financiera. Hacemos nuevos estados financieros prospectivos. Eso es el estado financiero prospectivo. Y eso es fundamental, sí. ¿Eso lo puede hacer una máquina? No. ¿Eso lo vamos a hacer los ¿Eso lo deben hacer los economistas? No. ¿Eso van a hacer los administradores? No. Eso hacemos los dueños de la base de datos. Eso es lo que va a tener que ser la profesión a futuro. La siguiente transparencia, que es fundamental. Cuando hablamos de el aspecto en los aspectos de prospectivo, hablamos de los componentes dinámicos y de los componentes estáticos. El plan contable nuestro es estático. Toda nuestra regulación contable es estática. El aspecto ético, la evaluación, el control, la auditoría es estático. Pero ¿cuáles son los aspectos fundamentales en la contabilidad para ser prospectivo? El contexto, el análisis del entorno. Oye, ¿el auditor debe saber el análisis del entorno? Sí. ¿El contador debe saber? Sí. Debe saber la selección de las estrategias. Debe saber. Debe implementar las estrategias. Debe evaluar y debe controlar. Entonces, esto es fundamental. ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos ir? Y el contador tiene que proyectar. ¿Cuánto queremos crecer? Frecuentemente las empresas queremos abarcar el 20% del mercado porque tenemos solamente el 8%. Ahí debemos hacer la proyección. Todos los supuestos, utilizamos los contadores, proyectamos con las variables y hacemos un nuevo estado financiero. ¿Qué técnicas utilizamos? Las cuantitativas, las cualitativas, el análisis de sensibilidad y la evaluación y control. ¿Qué sistemas de información tenemos? La información general de control y tesis de cumplimiento. Planeamos, hacemos la materialidad y luego ejecutamos. Colegas, esta es la forma de que la profesión contable deba ser. El contador es dueño de la base de datos. Nosotros tenemos toda la información histórica. ¿Y cómo lo hemos hecho? Desde la captación contable. Hemos valorado, tenemos una forma de interpretar, tenemos nuestra doctrina contable y con eso hemos establecido un estado financiero. Y a partir de eso tenemos que proyectar. Algún día alguien nos preguntará, ¿y cómo hacer? Generando los escenarios. Generamos los escenarios a qué es lo que queremos ser. Queremos crecer en el mercado, por decir, abarcamos el 8% y queremos llegar al 20%. Tenemos que hacer las proyecciones. ¿En base a qué? A las variables económicas, macroeconómicas, a las variables del mercado
a todo el comportamiento del mercado, de tal manera que el estado final es un estado final proyectado, prospectivo. Bajo este concepto nunca va a dejar de existir la profesión contable. Este es el futuro de los contadores. Esto es lo que debemos de hacer. Colegas, el contador no es un hacedor de problemas, es un solucionador de problemas. ¿A dónde quiere llegar el empresario? Nosotros le tenemos que hacer llegar. ¿Con qué? Con nuestra contabilidad prospectiva. ¿Qué quiere hacer la institución? Quiere brindar servicios, correcto. Debemos evaluar los servicios que brinda y aplicar todos los conceptos y todos los recursos que tiene la entidad para brindar el servicio. Eso es lo que tenemos que hacer. Los contadores debemos salir de nuestros 4 estados financieros y empezar a hacer proyecciones, hacer otros reportes. Frecuentemente solamente nos ven a nosotros para hacer estados financieros y no para planificar el desarrollo de la empresa. Y la contabilidad es la planificación del desarrollo de la empresa. ¿Qué queremos ser y cómo debemos de ser? El contador le llevará al empresario, al funcionario, a hacer lo que quiere ser. ¿Dónde está nuestra información? En nuestra base de datos. Nosotros sabemos cómo se comportó todas las variables y todos los rubros de los estados financieros. De que simplemente nos queda en ser conscientes y empezar a trabajar en la contabilidad prospectiva, que es fundamental. Alguna vez enseñé un curso que decía de presupuesto y hacíamos contabilidad prospectiva. Alguna vez enseñé el curso de gerencia, enseñamos contabilidad prospectiva. Eso es gerenciar. ¿Qué quieres ser y cómo quieres ser? ¿Y de dónde partes? De tus estados financieros. No se parte de proyecciones, se parte de realidades. ¿Y dónde está la realidad contrastada? La realidad contrastada está en los estados financieros auditados. Colegas, bueno, disculpen si los he cansado, pero es abundante el material que podemos trabajar sobre contabilidad prospectiva. Solamente quedo a vuestra disposición para las preguntas que crean convenientes. Bien, colega, más bien agradecido por tan bonita conferencia. Pero yo quería preguntar un poco cuando usted habla de algunas cosas son estáticas, ¿no? Como el caso de las normas internacionales de contabilidad, las normas de las NIAs de auditoría, ¿no? Pero entiendo yo de que estas normas, nosotros ahorita estamos por ejemplo, en las NICs, estamos con la versión 2022 y ahorita estamos 2025, ¿no? En Europa ya están aplicando, me imagino, las anteriores, ¿no? O las que 2024. Nosotros, de acuerdo a la normatividad, vamos a aplicar lo que es la versión 2022. Y anteriormente había las otras versiones. Entonces, ¿no cree usted también que dentro de las normas también hay un poco de, no tanto de es muy quedado, sino que van mejorando cada vez más y en cierto modo pensando también en la contabilidad prospectiva? Cuando la Federación Internacional de Contadores, IFAC, hace una norma, hace de la siguiente forma, ¿no? Ellos emiten las draft. La draft es un borrador y el borrador se hace por algo algún hecho económico, alguna circunstancia. No es una proyección, es por lo que ocurrió anteriormente. A partir de ese se hace el borrador y el borrador tiene 2 años para ser promulgado. Baja a las federaciones de colegios de contadores o a las juntas de decanos, baja a los colegios departamentales. Luego de las opiniones de los colegios departamentales, recién a los 2 años se promulga la draft, el borrador. Ya es histórico, ya es estático. Las normas de auditoría son estáticas. Todas nuestras normas contables son estáticas por esa razón. No son dinámicas, no son del momento, no pueden variar en el momento. No podemos interpretar una NIC solamente de acuerdo a una proyección, sino a lo que dicen los párrafos.
Por eso que los contadores parecemos hermanos, parecemos evangélicos. Hablamos NIC 1, párrafo 10, NIC 2, párrafo 30, ¿no? Parecemos y somos un poco aplicadores de esa realidad. No nos podemos salir de contexto. No podemos decir, yo aplico y renuevo el párrafo 200 de la NIC 1, ¿no? Eso lo tiene que decir la Federación de Colegios de Contadores. Eso es nuestra limitación. Pero esa es la limitación en la información estática, en la información histórica. Pero en la prospectiva no. Fluimos y proyectamos. Y empezamos a crear, a mejorar la situación de la institución, de la empresa. Para eso estamos los contadores, no para hacer información simple, histórica. Eso es obsoleto. Es para hacer información prospectiva. Si no hacemos eso, como profesión vamos a desaparecer. Pero si hacemos la contabilidad prospectiva, ese es el futuro de los contadores. Cuando vayamos a una empresa, no vamos a ir a decirles, voy a hacer tus estados financieros, voy a hacer realidad tu visión y tu misión. Eso es el objetivo del contador, tu visión y tu misión. Eso va a ser realidad. ¿Y qué somos los contadores? Los hacedores de la información histórica. A partir de eso, hacemos el cumplimiento de tu visión, de tus objetivos estratégicos, de tus objetivos tácticos. Ya parece una guerra, ¿no? Objetivos estratégicos y tácticos. Pero esa es la forma, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta, ¿no? Colega, buenas noches. Disculpa eh, quisiera entender cuando usted habla de información contable prospectiva, página 10, su exposición. eh, Habla usted de información financiera histórica, de información prospectiva, y mi inquietud sería, ¿cómo puedo yo diferenciar de forma práctica cuando hablo de prospectiva multidisciplinar, análisis sistemático? ¿Cuál es la labor que tengo que hacer o cómo debo analizar? Eh, la profesión contable es una profesión, y si ponemos el ejemplo del sector público, el sistema de contabilidad es un sistema consolidador. La gerencia de infraestructura trabaja para el contador. ¿Qué le reporta? Toda la información de las obras, ¿no? Eh, Abastecimiento, logística, tesorería, ¿qué le reporta? Efectivo y flujo de efectivo, equivalente de efectivo. ¿Qué le reporta almacén? Inventario, ¿no? ¿Qué le reporta patrimonio? Propiedad de planta y equipo, ¿no? Y así todo. ¿Qué le reporta la Procuraduría? Las cuentas por pagar de los juicios que tenemos, ¿no? Y así todos trabajan. ¿Es multidisciplinario? Sí, la profesión contable es multidisciplinario. Utilizamos información. El contador tiene que saber de construcción, sí. Tiene que saber de edificaciones, sí. De la ley de contrataciones, sí. Y es lo mismo en el sector privado. Tenemos que saber de todo. Yo les cuento una experiencia. Eh, Antes de la pandemia fui a trabajar a Bolivia, a Cochabamba. Y cuando presenté mi propuesta no era de contador, era de instalación de propiedad y planta, de distribución de propiedad y planta, de la maquinaria y todo. Entonces cuando llegué ahí me dijeron, ¿usted es ingeniero? No, soy contador público y aquí está mi propuesta. Me llamaron y me dijeron, señor, hágalo. Porque yo les decía, no, si ustedes pagan mi pasaje, me regreso a Pucallpa, ¿no? Y se acabó el asunto, ¿no? Empezamos a trabajar la distribución de planta, que debía hacer un ingeniero industrial. Hicimos la distribución de planta. Luego me llamaron y me dijeron, ¿usted puede ser el gerente? Sí, puedo ser el gerente, ¿no? Ya les había demostrado que el contador sí sabe de distribución y planta. Podemos saber si sabemos de distribución y planta. ¿Por qué? Porque la producción está en función de dos cosas, al almacén y de cómo llegan los materiales al centro de producción. Eso, ¿quién sabe? El contador, el que ha sido contador de costos. En alguna vez fui contador de costos. ¿Podemos hacer la distribución? Sí, es multidisciplinario, debemos saber de todos los contadores.
Debemos saber, analizamos la obsolescencia de los bienes, ¿no? Y una serie de conceptos. Es multidisciplinario. ¿Qué otra cosa, qué otra característica tiene, no? Es sistémico, es especulativo. El hecho de hacer proyecciones, estamos especulando el futuro. Estamos especulando el futuro. Esa es la contabilidad prospectiva. ¿Y qué variables utilizamos para hacer las proyecciones? El comportamiento de las compras por decir, vendemos llantas, el consumo de llantas en el país y cómo ha ido evolucionando, qué porcentaje. Eso es una especulación, pero hacemos la proyección. ¿Por qué? Porque queremos llegar a dos cosas, a compatibilizar lo que es la realidad del mercado, de la realidad de contexto, ¿con qué? Con lo que pretende la empresa. ¿Cuánto queremos crecer? ¿Cuánto del mercado queremos abarcar? Entonces, todo eso especulamos, pero ¿con qué? Con una base cierta. La base cierta es la contabilidad histórica contrastada, auditada. Esa es nuestra base cierta. Y nosotros sabemos que lo que tiene en el estado financiero es cierto, que existe esa propiedad. Cuando vamos a pedir un préstamo al banco, ¿qué hacen? Miran los estados financieros y van a verificar los bienes, van a verificar los auditores de los bancos, ¿no? Y eso es la responsabilidad del contador, que el estado financiero sea consistente. Y esas son unas de las cualidades de la contabilidad. Ahora, el análisis es fundamental del contexto y luego es el cambio. Nada es estático, todo es cambiable. Nada es perenne, ¿no? Todo es cambiable. Y eso es normal. Antes nosotros, yo aprendí la contabilidad, pues como no había cuentas, todo era gastos generales, ¿no? Ahora tenemos una serie de cosas. Y ahora hay sistemas de medición, hay otros sistemas de medición, una serie de hojas de cálculos que debemos implementar. ¿Para qué? Para lograr la toma de decisiones. Entonces, en contabilidad nada es estático, todo debe ser dinámico. Y el contador debe estar propenso para el cambio, para mejorar. Y por eso el contador no es el que hace estados financieros, sino el que hace la realidad, su visión y misión de la empresa, de la institución. Para eso estamos los contadores. No estamos para estar sentando, firmando estados financieros, no proyectando. Bajo ese concepto nunca va a desaparecer la profesión, pero bajo la concepción histórica, una computadora lo puede hacer. Pero estas proyecciones, esta interpretación, no lo van a hacer una computadora, ni la inteligencia artificial. ¿Desde cuándo hay la contabilidad prospectiva? Había estudiado un curso en una cierta universidad y me dieron un material del año 90 de la Universidad Complutense de Madrid. El año 90 se hablaba de contabilidad prospectiva, de auditoría prospectiva. Nosotros ahora recién, por las exigencias, estamos hablando de esos conceptos, ¿no? Pero el material está hecho. Lamentablemente en la profesión no hemos avanzado, pero ahora tenemos que avanzar porque si no desaparecemos. Antes de desaparecer, modificar. Antes de desaparecer, contabilidad prospectiva. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Buenas noches. Este, ¿Qué pondría en riesgo la contabilidad prospectiva en el caso para cumplir la visión de una empresa? Riesgo no habría ningún riesgo, ¿no? Que se cumpla lo que proyectamos es en función a qué parámetros utilizamos. Si queremos, por ejemplo, por decir, ¿no? Una empresa que tiene en el mercado el 10% y quiere llegar al 50%, pero si las variables económicas del país no han mejorado de tal nivel que exista consumidores, tenemos que quitarle el cliente a otra empresa, ¿no? Pero si el bolsón de ventas del país no alcanza a llegar al 50%, no podemos hacer esa proyección. Entonces, tiene que ser razonable también la proyección en función a las variables macroeconómicas, en función al mercado, al entorno. Es fundamental, es fundamental. Cuando los que han trabajado en ventas siempre deciden, al jefe de ventas le dicen, tienes que a partir de este mes crecer 2% de tus ventas y tienes que otorgar beneficios a tus vendedores que lleguen a ese nivel, ¿no? Y a los que llevan a mayor. Eso es lo que tenemos que trabajar los contadores, esas proyecciones. Y
proyectar los estados financieros para llegar al objetivo, a la visión, al objetivo de la empresa o de la institución. Es un cambio de parámetros, es un cambio de mentalidad. Sí, el contador está preocupado solamente en firmar estados financieros, está firmando cosas, ¿no? Eso es lo que nos contaron en las universidades. Antes, las universidades solamente formaban contadores para empresas o instituciones. El año 92 se dio el Congreso de Huánuco y el lema era el contador como empresario. Queríamos hacer del contador como empresario. Es una parte de ser empresario. Tus conocimientos utilizas para producir, para mejorar tú como persona, ¿no? Pero ahora el objetivo es que el contador sea el solucionador de todos los problemas, el que cumpla los objetivos estratégicos, la visión y asemeje la realidad de la empresa con la visión y la misión. Es la única forma. No necesitan contadores que hagan estados financieros. Los estados financieros son básicos, ¿no? Son, incluso en muchos sistemas salen los estados financieros. Así que lo que necesitamos son contadores diferentes, prospectivos. Disculpe, usted habló de la contabilidad prospectiva basada en la contabilidad de datos históricos, pero de una contabilidad auditada, ¿correcto? Sí, ¿Qué pasaría, como en muchos casos existe contadores que muchas veces han maquillado los estados financieros? ¿Podría poner en riesgo en sí de repente la contabilidad prospectiva la contabilidad imaginativa, la distorsión de los estados financieros ha llevado a muchas empresas a quebrar. Muchas empresas de auditoría han quebrado cuando se han distorsionado el caso Enro, una serie de empresas que han distorsionado los estados financieros. ¿Pero por qué? Porque eran gerenciados por personas no dueños de la empresa, ¿no? Y que cumplían un objetivo. Ustedes tienen que crecer el 10%, el 20%, y ellos han empezado a hacer información no pegada a la realidad. Pero para eso está la auditoría. Por lo tanto, desapareció una sociedad de auditoría porque auditaba y validaba los estados financieros. Eso es deshonesto, eso es ético, no moral. Lamentablemente en el mundo hay mucho de esto, ¿no? Pero lo fundamental es que tenemos que erradicar. Y el contador es pegado a la realidad. Nosotros a todos le ponemos la balanza igual, ¿no? A todos los tratamos igual. Al Estado le tratamos igual. Le liquidamos los impuestos. Y nosotros somos el término medio entre Estado, administrador de la SUNAT, que es la administración de los impuestos, y el empresario, ¿no? El empresario, ¿qué te dice? Quiero pagar menos. Y tú tienes que pagar lo suficiente, lo necesario, lo justo, ¿no? Porque de lo contrario estamos evadiendo. Y ayer ya el colega que expuso habló de los sujetos que hacen esta información y que van a tener inconvenientes, ¿no? Entonces el contador tiene que ser justo, ¿no? Y las proyecciones van a ser proyecciones, pero los estados financieros van a ser los históricos y los reales, los auditados. Lo otro es proyección. El otro, la contabilidad prospectiva, es proyección. Y se puede cumplir, luego tendremos que evaluar si lo que hemos proyectado con contabilidad prospectiva se ha cumplido y en qué grado se está cumpliendo, cuánto hemos llegado. Pero el contador va a servir para eso, para llegar a los objetivos. Y tiene que haber estrategias, tiene que haber una serie de conceptos. No sé si hubiera alguna pregunta, ¿no? Buenas noches con todos, colegas. Más bien no es una pregunta, colega Chocano, más bien felicitarle por esta exposición. Es palabras nuevas, pero que implican pues la eficacia en una empresa o la eficacia también para el entorno del contador, eh, donde la organización y la perspectiva pues
puede ayudar a los riesgos que pueda coadyuvar la empresa. Es muy interesante el tema, primera vez que lo escucho, porque siempre estaba enfocada a ver los estados financieros, el balance, eso, pero ahora con eso, con esto, perspectiva, pues, como dijo, la visión y misión, eso es bien, loable para una empresa. Y qué mejor un contador que ayude a esta situación. Eso es todo. Más bien felicitarle por la exposición. Gracias. Colegas, los países se desarrollan también igual que las empresas, ¿no? El Partido Comunista Chino hace cerca de 30 años, incluso antes, luego que tomara el poder Mao Zedong, empezaron a plantearse qué querían hacer, ¿no? ¿Y qué decidieron ser ellos? La fábrica del mundo. ¿Lo han logrado? El zapato nuestro es chino, nuestro celular es chino, nuestro chino, camisa china. ¿Lograron o no lograron? Pero esa es proyección. Esa es proyección. O sea, ustedes han leído qué quiere ser el Perú hasta aquí 50 años. Hay un organismo CEPLAN. Ellos han planteado, ¿no? No queremos ser nada, ¿no? ¿Qué debemos ser los contadores? ¿O qué debe ser el Perú? China no le vamos a competir a ser la industria del mundo, pero nosotros debemos ser la cocina del mundo. Oye, ¿cómo es eso? Nosotros tenemos tantos pisos ecológicos de tal manera que podemos producir en costa, sierra y selva los mejores platos. Deshidratamos y los vendemos. Ya no necesitamos ser la industria del mundo, debemos ser la cocina del mundo. Pero ese es el problema de los políticos, porque los políticos quieren otra cosa. No quieren definir qué queremos ser. No podemos industrializarnos. Si nos industrializamos, debemos industrializarnos para hacer la cocina del mundo. Y eso es fundamental. Saber, ustedes busquen en CEPLAN qué quiere ser el Perú a 50 años. Llegó Alan García, empezó a querer definir, ¿no?, qué queremos ser. Y luego de 20 años, y empezaron a decirle de que quería quedarse 20 años. No, hay que definir a 100 años. El Partido Comunista Chino definió y ahora sí es la industria del mundo. Nosotros no podemos ser la industria del mundo. ¿Por qué? Porque tendríamos que competir con China. Estados Unidos no puede competir con China, no porque tienen una proyección. Entonces, simplemente es eso, definir qué queremos ser. Y nosotros cuando vamos a una empresa, ¿qué queremos hacer de esa empresa? Oye, ser su contador, firmar sus estados financieros. Hay miles de contadores que quieren firmar sus estados financieros. Y hay tantas máquinas que lo pueden hacer. El asunto es qué queremos hacer de esa empresa, de esa institución. Eso es lo que tenemos que proyectar. Eso es lo que queremos hacer. Y eso nos va a servir, ¿qué? La información histórica auditada. La información histórica. Es fundamental, sí, es la base de datos. El que tiene la base de datos tiene todo. Simplemente falta pensar y proyectarse. Para eso está el plan estratégico y ahí estableces tu visión, tus metas, tus objetivos institucionales, todo lo que quieras. Que más parece una guerra, ¿no? Táctico, estratégico. Parecería que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero esa es la forma de organizar. Entonces, y nosotros los contadores tenemos que hacer realidad su visión y misión de la empresa o acercar a la empresa a su visión y misión. Si no, simplemente seremos uno más y pasaremos a engrosar de repente el grupo de desocupados. El amigo Roger quiere preguntar. Buenas noches, mi nombre es Roger Ceballos. Señor José Chocano, en función a aplicar técnicas y sistemas en, en el sistema de la contabilidad pública, ¿no? La contabilidad prospectiva, ¿cómo influyera esto en el sistema contable? Básicamente basado, en este caso,
usted es el contador del gobierno regional. ¿Cómo usted pensaría que se debería mover la contabilidad? Eh, Alguna vez fui el administrador del gobierno regional, ¿no? Y me acerqué, el gobernador era de un partido político, yo no sigo de ningún partido político, y me acerqué a decirle qué quería. Y él me decía lo siguiente: quiero hacer estas obras, quiero apoyar en esto a los pueblos jóvenes, quiero hacer esto. Empezamos a hacer los proyectos. Lo único que le dije, no, vamos a hacer todos los proyectos. Empezamos a hacer todos los proyectos. Luego me dijo, quiero invertir en el agro. Pusimos 10 millones a COFIDE y COFIDE nos dio 40. Cuando vinieron los auditores, dijeron, ¿podemos auditar los 40 millones? No, no es dinero del Estado, es dinero de COFIDE. Y si ustedes ven el avance de Palma, fue por eso. Los 40 millones están ahora, pues, y a la gente le dimos un módulo de 5 hectáreas, por lo cual podían vivir. Ahora no tienen 5, tienen mucho más. ¿Eso era proyectar con dinero propio? No, era con dinero de la banca. Y utilizamos las cajas para eso. Las cajas prestaron el dinero. ¿Por qué no prestó el gobierno regional? Porque iban a condonar. Cuando ese funcionario se fue a reelección, me llamó. ¿Cómo condonamos? Le dije, no se puede condonar, porque quien ha prestado es caja y la caja no condona. No le deben al gobierno regional, le deben a la caja. Entonces, ¿se puede proyectar? Sí. ¿Se puede desarrollar? Sí. Con cuasi dinero. Sí. Tienes COFIDE, tienes una serie de entidades que te pueden dar dinero cuando haces los proyectos. Mi tesis de doctorado es justo de eso, sobre la proyección en el agro, ¿no? Y el de convertir al campesino, de campesino a inversor agrario. Y esa es la proyección. Pero se puede hacer, sí, pero cuando el funcionario escucha. ¿Dónde nos van a escuchar más? En la empresa, porque sí es rentabilidad. En la empresa sí nos van a escuchar, ¿no? Entonces es cuestión de que los contadores podemos hacer, se puede hacer. Y tenemos la información. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Una última pregunta, ¿no? El hecho de que eh, usted nos diga, queremos alinear a la empresa desde la visión y la misión que pueda tener una empresa, ¿cierto? Un administrador también podría decir lo mismo y también utilizar los datos de la contabilidad. Un ingeniero industrial también podría decir lo mismo y utilizar los datos de tesorería y utilizar los datos de patrimonio, etcétera. ¿En qué nos diferenciaríamos o cómo podríamos lograr una diferenciación mayor? ¿En qué nos diferenciamos? De tener la base de datos, que todos trabajan para nosotros. Cuando producimos en una empresa industrial, tenemos un contador de costos. Y el contador de costos está en el proceso productivo, cuando sale la mercadería o sale la materia prima al proceso productivo. Tenemos esa información. Eso no lo tiene otra profesión. Nosotros tenemos esa información. ¿Tenemos que proyectar? Sí. Y así todos trabajan para contabilidad. El área de ventas trabaja para contabilidad, reporta información a contabilidad. ¿Dónde se almacena? En nuestros estados financieros, en nuestras cuentas, porque la cuenta es una concepción, una creación nuestra de los contadores. La cuenta es una creación nuestra, los estados financieros y nuestros reportes son creaciones nuestras. Utilicemos lo nuestro. Cuando era estudiante, estuvimos en una marcha cuando los administradores querían firmar estados financieros. Ellos podrán firmar, el asunto es saber hacerlos y utilizarlos. Nosotros tenemos que saber hacerlo y saber utilizarle la base de datos para la proyección. O sea, esa es la diferencia. Nosotros somos dueños de la base de datos. Eso no lo tienen los economistas, no lo tienen los administradores, menos aún los ingenieros. Y no tienen nuestra teoría y nuestra doctrina. Aún siendo estática, nos sirve para manejar, para valorar. Nosotros valoramos, nosotros cuantificamos, nosotros agregamos, nosotros sabemos todo.
sino que a veces somos ociosos y no utilizamos nuestra información para mejorar. No sé si hubiera otra consulta. A ver. Colega, es cierto que usted explica, sin embargo, de repente podría ser que la información también que nosotros conocemos muy bien a veces maneja en higiene industrial, ¿no? Porque ellos también hacen procesos productivos, plantean, ¿no? Por eso yo siempre tengo un concepto de que al control público le piso los talones, no es el economista ni el administrador, para mí sí es el ingeniero industrial, ¿no? Un poco que ahí de repente podemos eh, hacer valer nuestros valores y procesos productivos de nuestra información para hacer la cuenta prospectiva, porque es cierto que nosotros tenemos, pero ellos también lo hacen, un proceso, lo evalúan, lo hacen, costos también ellos. Ese es el tema. Bien, colegas, yo les pongo un ejemplo muy simple que de repente les va a parecer no adecuado. ¿Cómo se conoce el huevo? Como el huevo de la gallina. O dicen huevo del pato, huevo del pavo, no, huevo de la gallina. ¿Y por qué existe ese concepto de huevo de la gallina? Porque es el único animal que cuando pone el huevo, cacarea. Si nosotros no utilizamos la base de datos, si no cacareamos, no hacemos que el contador sea el planificador de la empresa, cualquiera nos pisa los talones. El problema es individual. Lamentablemente la universidad nos han hecho en una época qué querían o qué era el objetivo y qué se rogaban o a cuándo estaban contentos los docentes universitarios cuando eras contador de una empresa. Cuando el señor Serna llegó a ser contador de la región, le felicitó el decano, le dedicó el rector. ¿Estaba bien? No, está mal, porque era contador histórico, nada más. Pero para eso nos han formado y está mal nuestra formación. Hay que cambiar la formación del contador. Nosotros tenemos que ser los solucionadores de los problemas, no contador, sino solucionador de problemas. Entonces, ¿qué debemos ir a la empresa? A llegar a cumplir la visión y la misión. Ese es nuestro objetivo. Si no, vamos a desaparecer. Si ustedes quieren desaparecer, quédense como están. Yo les reto a ser prospectivos, ¿no? Ahora, como digo, yo vengo enseñando estos cursos. Si ustedes ven en Balizada, bueno, en la UNO, he enseñado yo estos cursos. En la UPP está colgado en su sistema. Les he enseñado prospectivos, proyecciones. Es fundamental. Si no, no solucionamos el problema. Les cuento cuando inicié a trabajar y era estudiante. Había un señor que tenía 5 a 6 carros. Empezamos a analizar sus carros, cuál era rentable y cuál no era rentable. Le fuimos a plantear, señor, vende estos carros. No podemos vender, entréguele a la gente que distribuye su producto. Le entregamos los carros más pequeños a ellos porque se perdía. ¿Y cómo sacamos estructura? Ingresos y gastos, pues no. ¿Cuánto gastaban cada uno, cada carro? Y empezamos a organizar su empresa, ¿no? Era un distribuidor de cerveza, le hicimos hasta grifo, porque era la proyección. Para eso debemos de servir los contadores, no para contar, no solamente estado financiero, sino para utilizar la base de datos. Es fundamental, es fundamental. Hagamos crecer las empresas, las instituciones, pero de la mano del contador. Y hay información. En el sector público se tiene toda la información. Si ustedes ven en su página web de la entidad, está todo lo que quieren ser. Entonces, ¿qué debe cambiar? El contador no es un organismo de apoyo. Las oficinas de contabilidad no son apoyo, son asesoramiento. No deben estar en la administración, en el sector público, deben salir de la administración, estar a la altura de la administración. En el gobierno regional alguna vez formamos y logramos eso. Formamos una contaduría regional a la altura de la administración. Era un director regional el contador. Ahí se debe ir. No debemos depender del administrador. Debemos ser el asesor. ¿Pero de qué? De la gerencia.
A ese nivel tenemos que llegar. Pero ¿cómo? Planteando la solución a los problemas. ¿Qué quiere hacer la empresa? ¿Qué dice Banjor? Más dinero por acción, ¿no? Más utilidad por acción. ¿Y qué quiere la empresa? Ser más rentable, ¿no? Simplemente eso tenemos que hacer. Y no hacer estados financieros históricos nada más, que nos sirva como base de datos. Y hay que guardar esa información para utilizar. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta. Solamente, si no hay ninguna pregunta, solamente les agradezco y disculpen que les haya sacado de su lugar de confort y les haya metido una idea que de repente les va a servir. Muchas gracias. Buenas noches. Estimados colegas, muchas gracias por su participación. A todos los que están en este momento también a nivel de enlace, de Zoom, agradecemos bastante su presencia y su participación. Continúa el mes contable. El día 4 va a haber otra conferencia o charla sobre la NIC. La nueva edición de contabilidad se va a dictar el día 4 a las 7 de la noche. Esperemos que esa charla que del Chocano, del Chocano, sea pues de mucho interés para nosotros. Necesitamos analizar y ver el papel del contador público de hoy en adelante. ¿Cuál es su posición dentro de las empresas, dentro del contexto del desarrollo nacional y mundial? Nosotros ya pasó esa etapa que éramos llevadores del libro, registradores, eso ha terminado. La vez pasada, justamente con el Chocano, veíamos también que los administradores querían firmar el estado financiero. Los ingenieros industriales, como siempre, ¿no? Entonces siempre hay esa. Es cierto, nosotros no somos históricos. Cuando dice el doctor Chocano, hay que proyectarse, hay que dar soluciones a las empresas, hay que decirse, señor, en este rubro vamos bien, eso ya pasó, tenemos todos los datos y acá está la salida. De eso se trata. Les invito más bien a que el doctor Chocano en la próxima oportunidad, con un tiempito más, nos dé una nueva charla, un poquito más amplia, de un par de horas, para estar más claros en esto y ir viendo la situación nuestra como contadores. Han habido opiniones ya de un contador de Huánuco que decía que vamos a desaparecer, porque la inteligencia artificial le está dando a los jueces. Muchas gracias. No sé, señor doctor, Chocano, unas palabras de despedida. ¿Alguien? Pues, Bien, colegas, en realidad es felicitación al colega José Chocano, ¿no? Decano de nuestra orden profesional, colega Contador Público de Ucayali, por esta excelente conferencia que ha brindado el día de hoy. Y he pedido nuevamente la palabra solamente para aprovechar la oportunidad a los colegas presentes, e invitarles para el día de mañana, pues a la asamblea eh, que se tiene programado cita a la noche. Se les separaría mañana para tomar justamente las decisiones objetivas de nuestra orden profesional. Muchas gracias. a ver, doctor Chocano, unas palabras más de despedida. Bien, colegas. Bueno, hace un momento habíamos leído la resolución 38 de la Junta de Decanos, donde nos otorga la sede de la 12 Convención Nacional de Contabilidad Gubernamental para el 2027. El día de mañana también, como decía el colega, tenemos una asamblea para la continuación, la conducción del Colegio de Contadores. Les invitamos a ustedes para que participen y tomen decisiones también en el colegio. No basta dejar que un grupo que venga a las asambleas vengan a decidir. Frecuentemente se toman decisiones en el colegio. Somos 1.100 hábiles, somos 2.400 contadores, pero toman decisiones 30, 40 personas. Aprueban los estados financieros 40 contadores y no vienen los demás. Les invitamos a que vengan, que intervengan. ¿Hay problemas? Puede haber en toda casa y en todo lugar hay problemas, pero hay que solucionar. Eso somos los contadores, debemos de solucionar los problemas. Si solucionamos los problemas de la empresa, hay que venir a solucionar los problemas del colegio. Vengan, les invitamos.
Yo creo que es fundamental que se presenten ustedes y que den su opinión, ¿no? Y que hay que enrumbar también, o rehumbar la profesión, porque simplemente no basta tener la concepción de contador, sino basta defender la profesión. Yo sí les digo, por ejemplo, si yo volviera a estudiar, volvería a estudiar contabilidad. Si yo volviera a decidir una profesión, decidiría por contador público. ¿Por qué? Porque nosotros somos, como siempre yo comparo, como los médicos, ¿no? Somos generales y luego salimos y nos especializamos. Y nosotros solucionamos el problema de la empresa. Sabemos que le duele, el médico sabe que le duele a un paciente y le receta, pero él receta y no analiza. Busca un biólogo para que analice y le haga los exámenes. Nosotros hacemos los exámenes y hacemos el estado financiero. Esa es la radiografía. Entonces nosotros debemos de tener el ojo contable. A partir del estado financiero debemos saber los males de la empresa. Eso debemos desarrollar los contadores. Debemos regresar a estudiar nuestra profesión, a reestudiarla, de tal manera que todo contador sea solucionador de problemas. De esa forma vamos a tener empleo, de esa forma vamos a solucionar, de esa forma vamos a mejorar la región y también el país. Por eso les invito, colegas, que reflexionen, mejoremos como personas. Hemos escogido la mejor profesión, la de contador público, pero sí es la profesión que seguir estudiando. Colegas, mañana los esperamos en la asamblea. Por favor, acompáñenos y van a decidir por el colegio, van a decidir por nuestra orden profesional. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.